Con el tiempo, después de años ya de predicar a los jóvenes, Dios me regaló una linda familia, mi esposa, a mis hijos. Nosotros tenemos una historia muy complicada, muy difícil, porque el médico había dicho que nosotros no íbamos a ser papás, que no íbamos a poder embarazarnos. Después mi esposa se embaraza y perdemos a un bebé, se vuelve a embarazar y perdemos al otro bebé. Y después el médico da un dictamen de que va a ser muy complicado que nosotros podamos ser papás, que pensemos en otro tipo de alternativas. Pero le doy gracias a Dios que servimos a un Dios de poder, de milagros, de amor. Y cuando Dios da en abundancia. Y bueno, ahí está mi familia. Aquí me acompaña mi esposa y unos hermanos de la iglesia. Ahí está Daniel, Isaac, Asaf y Eliseo. Los dos más grandes ahorita se encuentran en su campamento. Ya fueron a su primer campamento ahí en Coahuila. Yo soy del distrito Coahuila. Y ya están en su primer campamento. Imagínate lo que se siente. Mi primer prédica en el campamento de Coahuila fue hace 15 años, un sermón. Y regresar el día de ayer, compartí en la mañana, y regresar a mi misma casa y predicar un mensaje después de 15 años, pero ahora mirando el fruto que Dios me dio, los dos niños más grandes. Hoy quiero hacer una pausa en lo que escuche usted el mensaje. Y siento de Dios hacer esto. Si Dios a mí me entregó una familia, yo me casé a los 23 años. Levanten la mano todos los de 23. Los de 23 hacia arriba. Aunque no la quieren levantar, se les nota en la cara. Levanten la mano como quieran. Ahí está, no bajen la mano. Levanten la mano los de 23 hacia arriba. Yo voy a hacer una oración, ¿me lo permiten? ¿Está bien? No bajen la mano, no tengan miedo, miedosos. Levanten la mano. Así, no bajen la manita. Todos los solteritos mayores de 23, la mano arriba, por favor. No le saquen, no sean miedosos. Levanten la mano. Ahí está, con la mano arriba, por favor. Señor, hoy yo quiero orar para que en el momento que a ti te plazca, pero que no sea muy tarde, Señor, esas manos que están levantadas un día encuentren el amor de su vida, que encuentren la mejor mujer y el mejor hombre, que quizás no sean perfectos, pero sí sean perfectibles, que te amen a ti más que a ellos, que se encuentren a un hombre que los respete, que los ame, a una mujer que los ame, que los respete, que los honre y que te sirvan de todo corazón. Señor, todas esas manos que están levantadas, yo oro para que algún día formen familias fructíferas, bendecidas, poderosas, y que sus hijos sean poderosos en la tierra, y que si Cristo no viene pronto, sus hijos te sirvan, que lo que tú has hecho en ellos sea genuino y perdurable, que ellos alcancen el bien y la benevolencia, como dice tu palabra, que encuentren una mujer y que esa mujer probablemente esté aquí o ese hombre esté aquí, y quizás, no me lo está diciendo Dios, pero quizás puede ser la persona que está sentado al lado tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos: es que estos días se va a orar por todo, y también se tiene que orar por esto. Muy bien. Ya me robé 5 minutos de los 30 que me quedo, pero yo creo que esos 5 minutos van a ser el cielo para muchos de los que están aquí. No, porque cuando uno se casa, de veras, hermano, uno va hasta el tercer cielo. Uno mira la gloria de Dios. ¿Dónde están los casados? Levanten la mano, los casados, todos los casados. Díganme si no es una bendición tener una mujer, un hombre a tu lado, un esposo. Gloria al Señor. Saludo con afecto a la directiva del distrito y a la directiva de jóvenes. Gracias por esta oportunidad que me brindan. Vamos a la palabra del Señor. Hay un texto que por casi 4 años me ha hecho ruido, y soy honesto, en muchas ocasiones Dios me ha dado algunas lecciones bíblicas de este texto, pero para esta mañana, todavía con estas últimas 2 semanas, yo sabía que había algo todavía que ese texto bíblico podía darme una luz para entregar un mensaje esta mañana, este lugar. Y hoy quiero entregar este mensaje. No pretendo que sea el sermón incómodo del Congreso, les dije, ni que sea el sermón aguafiestas. Soy pastor, y yo creo que parte de la bendición de pastorear es
la preocupación de que lo que le entreguemos a nuestra generación, a nuestros jóvenes, sea algo que perdure, y que lo que ellos reciban sea algo que verdaderamente los pueda llevar a una relación genuina con Dios. Es que nuestra zona de obediencia no comienza cuando inicia el campamento o cuando termina el campamento. Nuestra zona de obediencia comienza cuando llegas a tu casa, cuando llegas a tu escuela, cuando llegas al lugar donde tú trabajas. Yo hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que he titulado La gran estafa. El desafío de volver a lo genuino. Diga conmigo, por favor, la gran estafa. No le escucho, de veras, como si le quedaran ganas, hombre, antes de irse este día. Diga fuerte conmigo, la gran estafa. El desafío de volver a lo genuino. La historia es muy conocida, al menos así lo creo. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 14. Leemos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, del versículo 21 al 28, para posteriormente llevarlos al contexto del capítulo 12, del capítulo 13 y del capítulo 15. Escuche con atención. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso fornicaban. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomando los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, todo se lo robó. Y cuando se lo robó, también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en su lugar hizo escudos Roboam de bronce, y los dio a los capitanes de la guardia. Me llama mucho la atención algunos principios que voy a compartir, como la gran responsabilidad de los guardianes de esos escudos, quienes custodiaban, quienes cuidaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los guardianes llevaban los escudos y los ponían en la cámara de los de la guardia. Hay 3 principios que yo voy a rescatar esta mañana. Primero, el principio del discernimiento. Porque algo sucede en el contexto bíblico, es decir, la abundancia de la riqueza del discernimiento y la abundancia de la pobreza del discernimiento. El segundo principio que yo voy a rescatar es el principio de lo genuino. Es decir, cuando nosotros sabemos ser genuinos en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, desde nuestros comienzos a nuestro final, desde nuestros tiempos de crisis hasta nuestros tiempos de bonanza y de riqueza. Y el tercer principio que quiero rescatar es el principio de lo que cuidamos, el principio de lo que custodiamos, el principio o la responsabilidad que tenemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidar y para transicionar con responsabilidad a las nuevas generaciones. ¿Están listos? Vamos a la palabra. La gran estafa. El desafío de volver a lo genuino. Esta historia bíblica tiene un contexto muy interesante. La gran estafa tiene un contexto que radica en el poder y en la pobreza del discernimiento. Capítulos anteriores nos encontramos el trabajo tan tremendo que tenían los profetas de Dios. De esos profetas que profetizaban y que lo que hablaban, lo que decían se cumplía. No eran profetas locuaces,
no eran profetas mentirosos, no le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, sino que ellos hablaban directamente desde el corazón de Dios. Pero llama mucho mi atención en el contexto del mensaje que comparto, que había al menos un profeta que tenía una unción tan tremenda, tan poderosa, que cuando uno de los hombres en el Antiguo Testamento, específicamente Jeroboam, después de que en Betel comenzó a levantar estatuas y comenzó a levantar todo lo que a Dios no le agradaba, dice la palabra que cuando él extendió su mano para comenzar a adorar esas estatuas, la mano se le secó. Y cuando la mano se le seca, se le engarrota, se le queda sin vida, dice la palabra que este hombre Jeroboam se asustó tanto porque miró cómo su mano comenzó a perder vida. Pero gloria a Dios por la gente con discernimiento y con poder. Dice la palabra que ahí se encontraba un profeta. Era un viejo profeta que tenía instrucciones bien claras del Señor. Cuando este hombre Jeroboam mira al viejo profeta, dice la palabra que este hombre reconoce la unción que hay en el profeta. El profeta estaba en el ocaso de la vida. El profeta estaba en el fin de sus días. El profeta estaba en el finalizar de sus días. La gran pregunta es: ¿cómo queremos terminar nuestros días en esta tierra? La gran pregunta es: ¿cómo queremos terminar los días que nos resten con la asignación que Dios nos ha dado? Porque el gran problema no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. El gran problema no es cómo nos dimos a conocer, sino lo que pondrán en el epitafio cuando estemos en la tumba. Pero lo más glorioso no es la tumba, sino en la eternidad. Vean al viejo profeta. Está en el ocaso de la vida, pero todavía tiene una unción especial sobre de él. La Biblia dice que suelta la palabra. Y cuando suelta la palabra, la mano se le restaura a este muchacho, a este hombre llamado Jeroboam. Pero vean por favor el contexto del viejo profeta. Tiene una instrucción clara. Sus días están contados. Está en el fin de sus días, en el fin de su etapa. Y las últimas instrucciones que Dios le da es que se cuide, que no coma pan, que no beba, que no cambie de camino, que siga las instrucciones que Dios le está dando. La palabra del Señor dice que cuando este hombre iba camino a compartir un mensaje que Dios le había dado para un pueblo, vino otro hombre que venía disfrazado de profeta. Y la palabra del Señor dice que le dijo a ese profeta, al viejo profeta: Dios me dice que te diga que me acompañes, que vayas conmigo, que comas lo que yo te voy a entregar. Pero dice la palabra del Señor que el viejo profeta le dijo: yo no puedo salirme del camino, no puedo aceptar ningún tipo de alimentos de los que tú me ofreces, porque Dios me dijo que no me moviera de camino y que no me moviera del plan y del proyecto que Él me entregó. Escuchen, pero la Biblia dice que ese hombre le dijo: no tengas pendiente, yo soy profeta como tú. Como un hombre que tiene un tremendo discernimiento para orar y restaurarle la mano a un hombre que se encuentra con un problema, ahora no tiene discernimiento para saber si la palabra que está escuchando es de Dios o no es de Dios? Es que el gran problema de los principios que tenemos que resurgir en nuestra generación es el principio del discernimiento. Y la palabra del Señor dice que aquel hombre le hizo caso al pseudo profeta, y por haber cambiado de rumbo, de destino, dice la palabra que cuando sale de ese lugar muere. Un león se echa sobre de él y le mata por la desobediencia. Y miren cómo termina entonces este contexto de la gran estafa. Ahora vemos en la historia al mismo hombre, a Jeroboam. Tiene a su hijo muy malito, muy enfermo, y él quiere saber qué es lo que viene para su hijo a futuro. Este hombre dice: hay un profeta que se llama Ahías. Ese profeta es un profeta insigne de Dios. Todo lo que dice acontece, todo lo que profetiza sucede. Ahías es un hombre que cuando yo necesité palabra, él soltó una palabra sobre mi vida, porque todo lo que dice tiene poder, tiene discernimiento.
Y este hombre llamado Jeroboam le dice a su esposa: por favor, ve con el profeta. Y cuando vayas con el profeta, dile que te suelte una palabra, que te declare una palabra para cuál va a ser el futuro de la nueva generación, cuál va a ser el futuro de este niño que está a punto de morir. Es que una de las grandes preocupaciones de la generación que está en el ocaso de la vida es preocuparse por las nuevas generaciones, para ver cuál va a ser el legado que vamos a otorgar, el legado que vamos a dejar. Pero la palabra del Señor dice que cuando esta mujer iba a salir al encuentro con el profeta Ahías, Jeroboam le recomienda: disfrázate de otra persona, que no sepa que eres de la casa real, que no sepa que eres una mujer que pertenece a la familia de Jeroboam, sino ve disfrazada, y que el profeta te suelte una palabra para el futuro rey. La Biblia dice que el profeta Ahías estaba ciego. La Biblia dice que el profeta Ahías no podía ver, no miraba. Pero la Biblia dice que cuando la señora iba entrando a donde estaba el profeta, una revelación divina vino sobre la mente, sobre el corazón del profeta. Y dice la palabra que Dios le comenzó a revelar todo lo que iba a suceder con el encuentro con esa señora. Y Dios le habla. Vean el poder del discernimiento. La mujer que va a entrar por esa puerta es una mujer que viene disfrazada. Es una mujer que no es genuina con lo que va a decir y con lo que viene a pedir. Y termina el contexto del capítulo 14 diciendo que el profeta ciego, que el profeta Ahías soltó una palabra que la hizo temblar. Cuando esta señora se iba a entrevistar con el profeta, dice la palabra que el profeta dijo: hey, detente, ¿por qué finges ser otra? Y es que el fingimiento es una de las estrategias del diablo para emocionar a una generación. Es que el fingimiento es una de las estrategias del posmodernismo para poder proyectar a una generación espiritual, cuando probablemente lo espiritual dura 3 o 4 días y después viene la misma rutina, el mismo rumbo, el mismo camino. Lo que yo llamo esta mañana la gran estafa, el desafío de volver a lo genuino, comienza aquí. Escuche. El contexto está marcado. El contexto tiene que ver entonces con la falta de discernimiento o con el poder para discernir. Dos personajes en esta historia: Jeroboam y Roboam. Dos personajes bíblicos, dos figuras que aparecen como parte trascendental en el Antiguo Testamento. Dos figuras que están lidiando para llevar la trascendencia y el crecimiento de toda una nación. Dos hijos espirituales de la casa. Dos hombres que pueden marcar un parteaguas en la tierra santa. Roboam, hijo de Salomón, quien puede ser parte de una estrategia poderosa y gloriosa para las nuevas generaciones. Pero algo sucede de pronto en los desacuerdos. La historia bíblica dice que nunca se pudo poner de acuerdo Jeroboam con Roboam, de tal manera que en ese contexto vemos la división del reino del norte y del sur. Dos hombres que tienen un plan, dos hombres que tienen un propósito. El plan y el propósito es llevar a la mayor trascendencia a toda una generación. Notemos bien que los tiempos de Salomón han terminado. Notemos bien que los tiempos del rey se han acabado. Y ahora viene una temporada para la ciudad. Viene una nueva temporada para el país. Pero para esta nueva temporada se tiene que levantar a alguien con un estándar de calidad de primer nivel. Escuche por favor. Para esta temporada se necesita levantar a alguien con un nivel de excelencia, un estándar de excelencia que no sea negociable con los principios del mundo. Pero como no se pudieron poner de acuerdo, la Biblia dice que hubo entonces una ruptura, hubo una división.
Y yo soy del entendimiento que todo lo que inicia con ruptura o con división tiene más desafíos. No significa que no fructifique, pero tiene más desafíos. Y el desafío de esta generación es estar tratando de fructificar en medio de una sociedad dividida, en medio de una sociedad que se encuentra golpeada por muchos principios o por muchas cuestiones de antivalores. En ese segundo entendido, se levanta entonces Roboam a reinar. Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Corría el 928 al 913 antes de Cristo aproximadamente, cuando este joven comienza a escuchar lo que Dios tiene para esa nueva generación. Roboam sabe que forma parte de un plan, que forma parte de un propósito, que forma parte de un proyecto, porque su mismo nombre avala los sueños de Dios para la vida de ese muchacho. Su nombre significa ensancha, su nombre significa ve más allá, su nombre significa extiéndete, su nombre significa ve por más. Esto solo es el comienzo. Terminó una temporada, pero se va a abrir otra. Este hombre tiene un significado profundo, porque no solamente es el comienzo, sino cómo vas a terminar tus días. A veces Dios nos pone en oportunidades tan gloriosas, tan lindas, y a veces las oportunidades que tenemos del cielo duran un día, una semana, un bienio, un mes, 3 años, 5 años. Pero el tiempo en que Dios te confía algo, trata de que desde el inicio hasta el final, lo que Dios te confíe, tú entregues cuentas claras al reino de los cielos. El gran desafío del mensaje de esta mañana entonces tiene que ver con un hombre al cual se le confía un ensanchamiento glorioso. Pero algo sucede. Avanzando en el mismo contexto de todo el pasaje ahora, Roboam asciende al trono. No olviden que el trono está dividido, el reino está dividido. Y comienzan un montón de peticiones para el nuevo líder. Y todas las peticiones para el nuevo líder comienzan a llover, comienzan a llegar de diferentes lugares, de diferentes lados. Lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. La palabra del Señor dice que comenzaron a llegar muchos rumores y consejos de una generación joven, pero también comenzaron a llegar muchos consejos de una generación que ya estaba en el ocaso de la vida. La gran pregunta es: ¿qué escuchamos? La gran pregunta es: ¿qué escuchamos en estos tiempos? La Biblia dice que cuando este hombre comenzó a escuchar diferentes consejos, muchos de ellos hablaban de ser enérgicos con el pueblo. Es decir, si tu papá fue terrible con la gente, tú aprieta un poquito más para que ellos te obedezcan. Con toda razón, el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 10, cita: mi dedo meñique será más grueso que la cintura de mi padre. En ese entendido, Roboam entonces comienza su reinado. En medio de la turbulencia, en medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que no logra entender de cómo va a ser su comienzo y cómo va a ser el ocaso de su vida. La estructura de lo que hace Roboam a lo largo de los años tiene que ver con lo que él establece, en cómo él se fortalece y termina en el abandono de la palabra de Dios. Escuche, escuche, ponga atención. Establece el reino, se hace fuerte y se hace poderoso, pero después comienza a pisotear la palabra. El gran pecado de este hombre, que es el pecado de muchos en esta temporada, fue contravenir la voluntad de Dios. Pero también soy de la idea de que todas las acciones tienen reacciones. También soy de la idea de que todas las decisiones, buenas o malas, tienen consecuencias buenas o malas. Y algo sucede en esta historia, escuche con atención. La Biblia dice que solamente habían pasado 4 años y medio, casi 5 años, desde que Roboam comenzó su historia y su reinado en esa generación.
Y dice la palabra del Señor que cuando comenzó él a reinar, él estableció el reino, comenzó a levantar leyes poderosas, gloriosas. Comenzó a dictar un rumbo de lecciones espirituales muy interesantes para la nueva generación y para la generación que estaba en el ocaso de la vida. Pero dice la palabra que en los primeros 3 años él tuvo benevolencia de Dios porque se apegó, acuñó la palabra en su vida. Pero la Biblia dice que después de 4 años y medio, casi 5 años, comenzó a contravenir la voluntad de Dios, comenzó a pisotear la palabra, comenzó a pisotear los principios, y vinieron las consecuencias. Las consecuencias fueron claras. De repente se escucha un resonar, un estruendo. Sí, un estruendo que venía de Egipto. Y con ese estruendo que venía de Egipto venían más de 60,000 jinetes. 60,000 jinetes que venían listos para la batalla. Con ese estruendo que se escucha de allá, de descender desde Egipto a Jerusalén, se escucha un tremendo estruendo de carruajes que venían listos para la guerra. Para ser específico, más de 60,000 jinetes, más de 3,200 carros listos para la guerra. Comenzaron a sitiar la casa real, comenzaron a sitiar la casa de Dios, comenzaron a sitiar el palacio, comenzaron a poner en jaque al reinado de un hombre que no pasaba los 5 años de su establecimiento del gobierno en esa tierra. Es que la preocupación no es cómo comienzas. La preocupación va más allá de entender el propósito y el plan, sino tener metas claras de cómo queremos terminar, qué cuentas queremos rendir cuando todo esto acabe y cuando comience la eternidad. Dios quiere dejar lecciones específicas para esta generación, pero que sean lecciones que permanezcan, que perduren. Vean el ruido desde Egipto descender a Jerusalén. Los 60,000 jinetes, los 3,200 carros comienzan a atacar de una manera tremenda, comienzan a atacar de una manera terrible. Y dice la palabra que cuando descienden a Jerusalén, sitian la casa de Dios, sitian la casa real, y algo sucede, a lo que yo llamo una vez más la gran estafa. Pastor Sandoval, Pastor Dani, ¿por qué la gran estafa? Porque la gran estafa tiene un contexto, no solamente político, religioso, cultural o económico o de acuerdos entre naciones. La gran estafa entonces tiene que ver con lo que se llevaron de la casa real, lo que dejó de estar en la casa de Dios. Y llama mi atención que una de las cuestiones que se llevan tiene que ver con los escudos, lo que muchos de ustedes han leído o lo que probablemente hemos escuchado en diferentes predicaciones. 200 escudos de oro, cada uno de los escudos con un valor superior a los 7.5 kilos aproximadamente de oro. Imagínate la cantidad de oro que se estaban llevando. Más de 200 escudos con más de 7 kilos cada escudo. Era impresionante el atraco que estaba sucediendo en ese momento. Comienzan a poner el botín, comienzan a tomar todos los escudos, todo el oro que había en la casa real, y comienza el atraco, comienza la estafa. Algunos eruditos aluden que uno de los grandes problemas que tenía Jeroboam con Sisac eran problemas de índole económico, de índole de relaciones económicas a nivel internacional. Algunos aluden que la gran estafa, que el gran atraco de Egipto, de Sisac hacia Jerusalén, no tiene que ver con una guerra, no tiene que ver con los 60,000 jinetes o los 3,200 carros que descendieron a atacar Jerusalén, sino con una terrible deuda que Roboam tenía con Sisac, deuda que tenía que saldar, deuda que tenía que pagar. Y la manera para saldar, ay, escuche por favor, no, escúcheme por favor, porque Dios tiene cosas que decirnos esta mañana.
La gran deuda tiene que ser saldada. La gran pregunta es: ¿cómo se va a saldar esa deuda de esos negocios internacionales que no se han suplido, que no se han pagado, pero que se tienen que finiquitar? Vean el plan maestro, vean la gran estafa. La gran estafa comienza cuando descienden de Egipto y llegan a Sisac, llegan con sus carros, con sus jinetes, y comienzan a sitiar la casa. Pero lo único que se llevan son los escudos de oro. Los eruditos terminan diciendo que la única manera para poder saldar la deuda era que Jeroboam entregara los recursos que le habían sido entregados, el legado que él había recibido. La única manera para saldar la deuda era entregar el legado de la generación pasada y entregarlos para que se los llevaran y la deuda fuera saldada. Y aquí comienzan los 3 principios o lecciones bíblicas que yo le voy a entregar de la gran estafa. Número 1: ¿qué significado tenía el legado generacional que Salomón le había dejado a las nuevas generaciones? ¿Qué simbolismo tenía el oro cuando reflejaban sobre la casa real? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? Vean por favor la casa real. Vean a los encargados, a los guardianes, a los custodiadores de los escudos. Vean por favor a los responsables de cuidar lo que los escudos representan. No pierdan de vista la gran responsabilidad, la gran tarea que tienen estas personas para cuidar lo que el cielo les ha confiado. Cuando las ventanas y los pórticos reales se abrían, los rayos incandescentes del sol penetraban sobre la casa real. Y cuando los rayos incandescentes del sol penetraban sobre la casa real, los 200 escudos eran traídos por los de la guardia de la casa real, y esos escudos se ponían a las orillas. Y cuando los pórticos se abrían, los rayos incandescentes del sol hacían una figura y un simbolismo que reflejaba a toda la casa. La casa comenzaba a brillar. El efecto que hacía entre el beso del sol o los rayos del sol cuando besaban el oro de los escudos es que la casa comenzaba a resplandecer. La casa comenzaba a brillar. La casa comenzaba a tener un color diferente. Y cuando ese efecto sucedía, escuche por favor. Cuando ese efecto sucedía, la gente sabía que el beso del cielo estaba sobre la casa. La gente sabía que esa casa tenía una representación específica, y es que era una casa pura, una casa santa, una casa con pureza, porque esos escudos eran de puro oro. Esos escudos no tenían aleación. Esos escudos eran genuinos. Y cuando esos rayos incandescentes penetraban, lo único que hablaba, de lo único que decía, es que la casa era pura, de que la casa era pura totalmente. Y es que la pureza es una lección que nosotros tenemos que tomar esta mañana. Las decisiones precipitadas nos pueden llevar al borde de la muerte espiritual. Las decisiones alocadas nos pueden llevar al fin de nuestros días. Las decisiones inciertas nos pueden llevar a cometer errores garrafales en nuestra vida. Por eso ese oro, cuando se besaba con los rayos del sol, de lo único que hablaban era de pureza. La casa es pura, la casa es genuina, la casa es real, la casa no tiene aleación, la casa es verdadera, la casa es 100% hecha desde el corazón de Dios. No hay aleación que pueda entrar a la casa de Dios. No hay imperfecciones, no hay impurezas, no hay Es que para que algo pueda ser genuino, real y puro, no tiene que tener sinergia, no tiene que mezclarse con nada ni nadie. Para que algo pueda ser puro, para que algo pueda ser genuino, para que algo pueda ser real, tiene que ser directamente como Dios lo diseñó, el diseño de Dios. Hoy dejo esta aplicación bíblica para todos ustedes. Estamos en medio de una generación turbulenta e incierta.
golpeada todos los días por situaciones difíciles de esta sociedad que convulsiona todos los días. Pero hoy yo creo que Dios va a levantar una generación que haga lo correcto en medio de situaciones turbias, corruptas. Yo he orado a Dios para que Dios levante una generación que haga lo correcto más que lo conveniente en medio de una sociedad incierta, insatisfecha, una sociedad golpeada por ideologías o por principios que van en contra de los principios de Dios. Sigo creyendo y predicando lo que nuestros antepasados nos venían citando en cada uno de sus sermones, si no es que en todos, que sin santidad nadie verá al Señor. Sigo creyendo todavía en una generación íntegra, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que ve, en todo lo que habla, en todo lo que actúa. Sigo creyendo con todo mi corazón que esta es una generación que puede ser una generación pura en medio de un tiempo incierto, que puede ser una generación pura en medio de una generación que convulsiona. Y una de las mayores impurezas para estos tiempos tienen que ver con las purezas o con los pecados sexuales. He ministrado a un montón de jóvenes los últimos 20 años. Por gracia y misericordia del Señor, he tocado el corazón de muchos jóvenes como ustedes, que quizás no soy el mejor y puede haber otras personas en este escenario, pero a Dios le plació esta mañana que yo soltara una palabra. Y así he tocado el corazón de muchos jóvenes, y muchos se han acercado conmigo para decirme: Pastor Dani, ¿sabe una cosa? Estoy metido hasta las chanclas en relaciones sexuales con mi novia, con mi novio. No sé por qué no puedo abandonar la pureza. Toco instrumentos, canto, predico, soy alumno de una escuela bíblica, ya soy ministro joven, pastoreo una iglesia, pero hay pecados sexuales que no me pueden abandonar. No puedo abandonar la pornografía, no puedo dejar de tener relaciones sexuales y aún no me caso. No puedo dejar de... Con la misma boca que honran es con la misma boca que predican, porque no han sometido su carácter completamente a la pureza del cielo. Porque carácter es lo que haces cuando nadie te mira. Es que no son tus dones, tus talentos, porque probablemente tú estás donde estás porque tienes dones, talentos, tienes recursos, pero los recursos te pueden elevar, pero lo que te mantiene es el carácter. Tú puedes tener un buen léxico, buena estructura homilética, puedes ser un buen estudiante de la palabra, puedes ser un influencer en las redes, tú puedes llegar a niveles gloriosos y poderosos de la noche a la mañana, te puedes viralizar en tu ministerio, en todo lo que haces, puedes trascender en un minuto, pero lo único que te hace mantenerte es la pureza del carácter del cielo sobre tu carácter. No, si le va a aplaudir, apláudale con ganas. Aleluya. Segundo, cuando los rayos incandescentes penetraban por los pórticos de la casa real, cuando las cortinas se abrían y la indicación se entregaba a los que cuidaban, a los guardianes del oro, a los guardianes de los escudos, la indicación les era entregada, que trajeran los escudos, que los pusieran en la cámara real, porque el rey iba a entrar. Cuando los rayos comenzaban a penetrar, el segundo aspecto que hacía ver la casa real no solamente es que toda esa casa era pura, todo se pintaba color oro con el efecto de los rayos del sol, sino que también lo segundo que hacía es que pareciera que la bendición de Dios estaba sobre la casa, porque todos los que miraban la casa real en las alturas donde se encontraba situada geográficamente, todos los que pasaban por ese lugar decían: esa es casa de bendición, esa es casa real, esa es casa que tiene la gracia y el favor. Diga conmigo: gracia y favor. No, de veras, gracia y favor. Esa es una casa que tiene la gracia, esa es una casa que tiene el favor. Mira cómo resplandece, ellos tienen la benevolencia de Dios. Esa casa es una casa bendecida. La gran pregunta es: ¿dónde radicaban las bendiciones de esa casa? Diga conmigo: en la obediencia. En la obediencia.
en la obediencia. Y es que las lecciones de vida para esta mañana tienen que ver también con obediencia. Porque el obediente sabe esperar en Dios. Espera el tiempo y el momento en el que Dios va a hacer algo glorioso. El obediente sabe que la obediencia trae beneficios. El que es obediente sabe que la obediencia nos mantiene sanos, que la obediencia es la clave y el éxito de las bendiciones. El obediente sabe que la obediencia es el resultado de amar a Dios. El obediente sabe que la obediencia va de la mano con la honra. El obediente sabe que cuando pone a Dios en primer lugar, comienzan a brillar todas las bondades del cielo y se reflejan sobre las bondades de una generación obediente. No sé si alguien me está entendiendo esta mañana, pero el que es obediente, cuando el cielo brilla, le resplandece la gracia de Dios. El que es obediente, cuando el cielo brilla, le resplandecen las bondades de Dios. El que es obediente, cuando el cielo brilla, le resplandece el poder de Dios. El que es obediente, cuando el cielo envía su gloria, su poder y su gracia. El que es obediente tiene la gracia y tiene el favor, tiene la benevolencia, tiene la misericordia, tiene el poder, tiene la unción. Porque todo el que está conectado con los principios de la obediencia estará conectado con el principio de las bendiciones. Hoy yo oro por una generación que cuando salga de este campamento salga con principios o lecciones bíblicas de obediencia bien claras. Que no solamente nosotros seamos el reflejo de la gloria de Dios, sino que la misma gloria de Dios se pasee sobre nosotros todos los días en nuestra vida. Y número 3, y estoy terminando. Diga conmigo. Diga conmigo. Diga conmigo. La presencia. Algo más sucedía cuando los rayos incandescentes del sol entraban a la casa real. Cuando los rayos incandescentes del sol entraban a la casa real, ya no es lo que los otros pensaban de la casa, sino lo que los de la casa pensaban de ellos mismos. Ay, a ver, escucha este principio. Escuche. En el primero y en el segundo reflejo del sol sobre el oro, era lo que los otros pensaban de la casa. En este último simbolismo es lo que los de la casa pensaban de ellos mismos. Porque ahora los rayos incandescentes penetraban la casa y la casa comenzaba a encenderse, a arder por un reflejo y por un efecto espectacular. Pero ¿sabe cuál era el pensamiento ahora de los de la casa? Ellos decían: la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. En las lecciones anteriores, los demás decían: esa casa es pura. En la lección segunda, los demás decían: esa casa es bendecida por su obediencia. Mira lo que tienen, mira dónde han llegado. Pero la tercera lección tiene que ver con lo que ellos pensaban de sí mismos. Nosotros estamos seguros porque la presencia de Dios está con nosotros. Nosotros estamos seguros porque el reflejo de la gloria de Dios está aquí. Mira cómo brilla la gloria de Jehová sobre esta casa. Mira lo que tenemos, mira lo que hay en este lugar. Qué lindo es cuando nosotros tenemos la presencia de Dios sobre nuestros campamentos, sobre nuestra vida. Qué linda la presencia de Dios, porque la presencia de Dios tiene sus lecciones espirituales para estos tiempos. La presencia de Dios nos da instrucciones. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, la presencia de Dios comienza a instruirnos. La presencia de Dios es tan poderosa y real en la vida de una persona que la presencia de Dios no admite aleaciones en la mente ni en las emociones. Ay, no, escúcheme. Cuando la presencia de Dios es real y es genuina en la vida de una persona, la presencia de Dios no permite aleaciones, no permite mezclas. La presencia de Dios, cuando es genuina, no permite que nada de eso se mezcle en nuestro corazón.
Y es que la carne no soporta la soledad. Estos 3 días han que a partir de ahora, mira, Señor, por esta Biblia, por esta Biblia, Señor, mira, te lo prometo que ahora va en serio. Mira, Señor, yo te lo prometo que el día de hoy dejo de hacer todo lo que estaba haciendo. Señor, yo te lo prometo, Señor, que estos 3 días van a ser días en los cuales me voy a apartar para ti. No voy a ver pornografía, no me voy a masturbar, ya no voy a tocar a mi novia, a mi novio. Te lo prometo que me voy a meter con tu presencia. Te lo prometo, Señor, que lo que va a pasar en mi vida va a ser tan genuino, tan real. Yo te prometo, Señor, que tu presencia va a ser inolvidable. Y comenzamos a hacer muchas promesas. Es que la carne no soporta la soledad, y más cuando el propósito es intimar con el Espíritu Santo, porque es allí en la soledad donde se ve derrotada por el Espíritu. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con la presencia genuina de Dios, algo poderoso comienza a suceder. La presencia provoca algo glorioso y es bíblico. Y aquí voy a soltar una palabra ya en el finalizar de este sermón, para que usted preste atención a lo que voy a hacer. Cuando hay presencia, hay instrucciones. Me encanta mucho en la Biblia que yo me encuentro en diferentes pasajes que cuando la presencia de Dios descendió a un lugar, la presencia de instrucciones. No, escuche, ponga atención. Yo me encuentro mucho en la Biblia que cuando la presencia de Dios bajaba a algún lugar, la presencia de Dios giraba instrucciones. Tal es el caso en un tiempo tan glorioso, en uno de los campamentos, campamento real, de veras, real, así como este que estamos teniendo, pero en los tiempos de la Biblia, dice la palabra que la presencia había descendido al monte en los tiempos de Moisés. Y que cuando la presencia cayó, la presencia comenzó a girar instrucciones específicamente para la nueva generación. Vean bien lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo: prepárate porque viene una nueva temporada para la nueva generación. Y a través de mi presencia y de mi fuego te voy a dictar lo que tienen que hacer los que vienen después de ti. No estoy inventando. La palabra del Señor dice que cuando Dios le comenzó a hablar a este hombre, le dictó el nombre de 2 jóvenes, que se los voy a dejar de tarea, están en el Éxodo. Y dice la palabra que Dios le dictó el nombre de 2 jóvenes nuevos. Y Dios le dijo a Moisés: dile a estos muchachos que yo digo que a partir de hoy los voy a dotar de gracia, de sabiduría, de ciencia, de arte. Y me encanta lo que dice la traducción viviente. Y diles que yo les voy a dar ideas para diseñar. Diles que les voy a dar planes, programas, proyectos, porque mi presencia estará con ellos. Diles que lo que yo les doy va a ser tan genuino que no van a tener que copiar nada. Va a ser tan real que ellos mismos van a diseñar, que ellos mismos van a planificar, que ellos mismos van a tener arte. Es que la presencia de Dios es tan poderosa, es tan real, tan transformadora, que toma lo roto y lo restaura. Y yo no sé cuántos rotos.